Sean ustedes bienvenidos a esta serie de escatología. Estamos en la segunda parte de la segunda venida de Cristo aquí a la tierra en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era premilenarista. El mismo Aris, que fue un amilenarista, sostiene que el premilenarismo era ampliamente sostenido por la iglesia primitiva. No se sabe definidamente hasta qué punto. Continúa Alice. Frecuentemente se declara que la mayor parte de los líderes de la iglesia hoy, que son evangélicos, son partidarios del premilenarismo. Si alguien no está entendiendo esta parte del premilenarismo, le recomendamos que pueda ver el anterior video donde hemos visto qué es el premilenarismo, qué es el amilenarismo y el postmilenarismo. El punto de vista de la iglesia primitiva con respecto al regreso de Cristo era premilenarista. Whitby, del cual generalmente se sostiene que el fundador del postmilenarismo, escribe: la doctrina del milenio o del reino de los santos en la tierra durante 1000 años es ahora rechazada por todos los católicos romanos y por la mayor parte de los protestantes. Fue aceptada entre los mejores cristianos durante 250 años como una tradición apostólica. Por eso estamos hablando de la iglesia primitiva. Era en verdad no la doctrina de la iglesia incorporada en cualquier credo o forma de devoción, sino una opinión ampliamente admitida por maestros distinguidos. El punto de vista de la iglesia con respecto al regreso de Cristo era premilenarista. Harnack dice: esta doctrina de la segunda venida de Cristo y del reino aparece tan temprano que podría cuestionar si debía considerarse como parte esencial de la religión cristiana. Antes de continuar, dale like al video para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando mucho más en esta serie de estudios bíblicos, porque tu like hace que estos estudios lleguen a mayor personas o a mayor público. Los defensores premilenarios del primer siglo, vamos a mencionar ahí, mencionados por Papias, que oyentes de Juan e íntimo, era oyente de Juan e íntimo de Policarpo. Estas oyentes de Juan: Andrés, Pedro, Felipe, Tomás, Santiago, Juan, Mateo, Aristión, Juan, que son mencionados por Papias, eran oyentes de Juan, y este era íntimo de Policarpo. Clemente de Roma, que existió alrededor del 40 al 100 después de Cristo, Bernabé alrededor del 40 al 100 después de Cristo, Hermas de 40 al 140 después de Cristo, Ignacio, obispo de Antioquía, que murió en el tiempo de Trajano alrededor del 50 al 150 después de Cristo, Policarpo, obispo de Roma, un discípulo de Juan que vivió alrededor del 70 al 167 después de Jesucristo, Papias, obispo de Hierápolis, que vivió entre el 80 al 163 después de Cristo. Son los defensores premilenarios habidos en el primer siglo. Ahora vamos a los defensores del premilenarismo en el segundo siglo. Potino, un mártir que vivió en el 87 al 177 después de Cristo. Justino, mártir, alrededor del 100 al 168 después de Jesucristo. Melito, obispo de Sardis, alrededor del 100 al 170 después de Cristo. Egesipo, entre 130 al 190 después de Jesucristo. Tasiano, entre el 130 al 190 después de Jesucristo. Eneo, un mártir, alrededor del 140 al 200 después de Cristo. Las iglesias de Viena y León. Tertuliano, alrededor de 150 al 220 después de Jesucristo. Hipólito, entre el 160 al 240 después de Jesucristo. No surgió positivamente ninguna oposición en absoluta contra nuestra doctrina, sino que fue sostenida por los hombres principales y eminentes, en que la fe común de la iglesia era milenarista, es decir, premilenarista.
En segundo lugar, que esa generalidad y unidad de creencia solo fueron introducidas por los fundadores de la iglesia cristiana y los ancianos designados por ellas, defensores del premilenarismo del tercer siglo. Cipriano, alrededor del 200 al 250 después de Jesucristo. Cómodo, entre el 200 al 270 después de Jesucristo. Nepote, obispo de Arsinoe, alrededor del 230 al 280 después de Jesucristo. Coración, alrededor de 230 al 280 después de Jesucristo. Vitorino, alrededor del 240 al 303 después de Jesucristo. Metodio, obispo de Olimpo, alrededor del 250 al 311 después de Jesucristo. Lactancia, entre el 240 al 330 después de Jesucristo. Estos son los defensores del premilenarismo del tercer siglo. Hemos visto del primer siglo, del segundo siglo y del tercer siglo. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para defender esta fe premilenarista que se tenía en la iglesia primitiva, y que no se vaya a decir que esto es de aparición reciente, sino que esto ya estuvo anteriormente. Los defensores del premilenarismo del tercer siglo. No todo el testimonio de todos los hombres mencionados fue siempre igualmente claro. Algunos de ellos hablaron inequívocamente a favor de la posición premilenaria. Algunos de ellos son: Clemente de Roma escribió: en verdad, pronto y repentinamente se llevará a cabo su voluntad, como también testifican las Escrituras, diciendo: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Defensores del premilenarismo del tercer siglo. Justino Mártir, en su diálogo con Trifón, escribió: sabemos que habrá resurrección de los muertos y 1000 años en Jerusalén, la cual será edificada, adornada y ampliada, como lo declararon los profetas Ezequiel, Isaías y otros. Juan, uno de los apóstoles de Cristo, predijo por medio de una revelación que se le dio que lo que creyesen en nuestro Cristo pasarían 1000 años en Jerusalén, y después de esto se llevaría a cabo la resurrección general, o, para decirlo brevemente, tendría lugar asimismo la resurrección eterna y el juicio de todos los hombres. Irineo, obispo de Lyon, nos proporciona una escatología desarrollada cuando escribió: cuando el anticristo haya devastado todas las cosas en este mundo, reinará por 3 años y 6 meses, 3 años y medio, y se sentará en el templo de Jerusalén. Entonces vendrá el Señor en las nubes desde el cielo en la gloria del Padre, y lanzará a este hombre, al anticristo, y a los que le hubiesen seguido en el lago de fuego, e inaugurará para los justos los tiempos del reino, esto es el descanso, el santificado séptimo día, y le devolverá a Abraham la herencia prometida, reino del cual el Señor declaró: vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Tertuliano, por su parte, aportó su testimonio cuando dijo: se nos ha prometido un reino sobre la tierra, aunque antes que el cielo, solo que en otro estado de existencia, por cuanto ese reino será después de la resurrección, durante 1000 años, en la ciudad de Jerusalén, que será debidamente edificada. De acuerdo con Justino e Irineo, hubo 3 clases de hombres: los herejes, que negaban la resurrección de la carne y el milenio; 2. Los ortodoxos exigentes, que enseñaban tanto la resurrección como el reino de Cristo sobre la tierra; 3. Los creyentes, que consentían con los justos y sin embargo trataban de alegorizar y convertir en metáfora todas aquellas escrituras que presentaban un reino apropiado de Cristo.
Se concluye con Peter: la iglesia apostólica y primitiva sostenían ciertamente la posición correcta, el milenarismo, lo que en el presente se conoce como el premilenarismo. El milenarismo fue universalmente recibido por casi todos los maestros de la iglesia primitiva. Los antagonistas de la posición premilenaria. Son 4 antagonistas y se los presentamos en su orden cronológico. 3 de ellos fueron poderosos en el mal y rápidamente obtuvieron partidarios. 1, Gallo, a principios del tercer siglo. 2, Clemente de Alejandría, preceptor de la escuela catequística de Alejandría, que ejerció una poderosa influencia sobre Orígenes y otros como maestro desde el 193 al 220 después de Jesucristo. En tercer lugar tenemos a Orígenes alrededor del 185 al 254 después de Cristo. En cuarto lugar tenemos Dionisio alrededor del 190 al 265 después de Jesucristo. Antagonistas de la posición premilenaria. De acuerdo con Alice, esta posición se levantó debido al hincapié que muchos de sus defensores hicieron en las recompensas terrenales y en los deleites carnales. Esta oposición surgió primero debido a los dogmas de la escuela de Alejandrina, de la cual Orígenes llegó a ser su principal exponente, que tuvieron tan amplios efectos sobre el mundo teológico. Esta escuela de Alejandría o alejandrina utilizaba el método alegórico y a la vez, como hemos leído, decían que el milenio era una cuestión más terrenal en el que se prometían promesas terrenales y deleites carnales. Por esa razón ellos rechazaban el premilenarismo o el milenarismo, es decir, los 1000 años de reinado de Cristo acá en la tierra. El método de interpretación de Orígenes, que era el de espiritualizar, puso término al método literal de interpretación. Se ha citado a Mosheim en respaldo de esta influencia de Orígenes. La doctrina milenaria, es decir, de los 1000 años, cayó en descrédito por la influencia especialmente de Orígenes, quien se opuso fuertemente a ella porque contravenía algunas de sus opiniones. Hasta los tiempos de Orígenes todos los maestros profesaron abiertamente y la enseñaron. Es el milenarismo. Pero Orígenes la atacó ferozmente porque era repugnante a su filosofía y por el sistema de interpretación bíblica que él descubrió, desde el método alegórico, le dio un giro diferente a aquellos textos de la escritura que hablan del milenio. Estos antagonistas de la posición premilenaria. En segundo lugar les decimos, la oposición vino debidamente al surgimiento de falsas doctrinas que cambiaron el pensamiento teológico. Ahí están los gnósticos o el gnosticismo prevalecía primitivamente, y mientras casi todas las doctrinas del cristianismo sufrían más o menos bajo su influencia forjadora. ¿Por qué? Porque este gnosticismo espiritualizaba las cosas. Entonces la doctrina del reino llegó a ser, especialmente bajo sus manipulaciones de los gnósticos, muy diferente a la doctrina escritural de la iglesia primitiva. Es como el docetismo que negaba a Cristo, como lo hizo con la realidad. El gnosticismo alegorizaba partes de la escritura, en este caso del milenio, y influyó dentro de la iglesia. Estos antagonistas de la posición premilenaria. En tercer lugar tenemos el judaísmo continuo, que comenzó en el periodo apostólico, ganó fuerzas de esa manera, de manera que había una enemistad creciente entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Este antagonismo finalmente condujo al rechazamiento del milenio. ¿Por qué? Debido a que era judío, por eso lo rechazaron, el milenio, porque era una concepción judía. Pero tengamos presente, es lo que dice la Biblia. No porque los judíos vayan a estar a favor de esto, tenemos que ir en contra de ellos, sino lo que está escrito en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 20, respecto al milenio.
En cuarto lugar, los antagonistas de la posición premilenaria decían la unión de la Iglesia y el Estado. Se habían unido los dos en el imperio de Constantino y produjo la muerte de la esperanza milenaria, es decir, produjo la muerte de esa esperanza en el milenio. ¿Por qué? Porque para aquel entonces la Iglesia había empezado a crecer tan grande que había dicho, la Iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra y no tenemos que esperar un milenio. Smith dice, inmediatamente después del triunfo de Constantino, los cristianos, emancipados de la opresión y persecución y dominantes y prósperos en su turno, comenzaron a perder su vívida expectativa de la pronta venida de nuestro Señor y su concepción espiritual del reino, y a considerar la supremacía temporal del cristianismo como un cumplimiento del prometido reino de Cristo sobre la tierra. Es decir, que el reino de Dios, por la expansión de la Iglesia, se está dando acá. El reino de Dios es acá. En quinto lugar, la supresión de los escritos de los padres de la Iglesia y la sustitución por aquellos que eran antagónicos a la posición premilenaria para minimizar su continua influencia, hicieron que se perdiera la insistencia de esta enseñanza central, es decir, del milenio, y tendieron a borrar el lugar que la inminente esperanza tenía en sus vidas y sus escritos. En sexto lugar, más sobre los antagonistas de la posición premilenaria, la influencia de San Agustín, quien contribuyó al pensamiento teológico más que cualquier otra persona entre Pablo y la Reforma, mediante el cual el amilenarismo fue sistematizado por San Agustín y el sistema romano obtuvo su doctrina eclesiástica, que fue un factor vital en la cesación del premilenarismo. Por esa razón, en el tiempo de la Reforma, los reformadores, la mayor parte va a ser amilenarista. Más sobre los antagonistas de la posición premilenaria, la influencia de San Agustín en la Iglesia, que creía que la Iglesia era el reino de Dios sobre la tierra, se tomó como doctrina hasta hoy. Gallo y Dionisio primero manifestaron dudas sobre la genuinidad e inspiración del Apocalipsis. Eso también era otro dato, que no se creía que el Apocalipsis era un libro inspirado. En segundo lugar, rechazando el sentido literal y sustituyéndolo por el figurado o alegórico, lograron modificar efectivamente tanto los pactos como la profecía. En tercer lugar, las porciones del Antiguo Testamento que literalmente enseñaban la doctrina de que Jehová va a reinar universalmente sobre toda la tierra, fueron desacreditadas en cuanto a su inspiración profética. En cuarto lugar, aceptaron las porciones proféticas y lo que no se podía convenientemente alegorizar o espiritualizar y aplicar a la Iglesia se le atribuía su cumplimiento en el cielo. En quinto lugar, consideraron las promesas dadas directamente a la nación judía como tales, bien condicionales en su naturaleza o meramente típicas de las bendiciones que se incrementaban a favor de los gentiles. Muchas gracias por tu atención. Dale like al video para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando esta clase de estudios bíblicos. Hemos visto en el presente cómo la iglesia primitiva era premilenarista. Hemos visto premilenaristas en el siglo I, premilenaristas en el siglo II y premilenaristas en el siglo III, que se conocía en aquel entonces con el nombre de milenaristas. Es decir, que Cristo va a reinar aquí en la tierra durante 1000 años, y la filosofía de la historia bíblica es positiva porque Cristo vencerá al mar y reinará acá en la tierra durante 1000 años y luego se extenderá hasta el estado eterno y por los siglos de los siglos. Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito.
y comparte y dale like al video para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando mucho más con esta clase de estudios bíblicos. Que el Señor les bendiga, mis estimados hermanos y hermanas. Un abrazo a la distancia.